Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos distinguen escuchándonos o mirándonos por aquí. Ese Juan Becerra Costa con una camiseta bien chida que le estoy viendo ahí, que dice ahí, déjame ver, alcanzo a leer a pesar de la enorme distancia, como dice la canción, Tripulación Astillero. Muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Julio, Arturo, Alberto, un saludo a todos los que nos ven. ¿Les gusta la camiseta? Pues la pueden comprar en la tienda de Julio, por cierto. Ya eso, aprovechando aquí. No, está bueno el día de hoy, miércoles. Hoy está bueno ahí en el Senado, ¿no? Acaba Armenta de confirmar que recibió la solicitud de comisiones para retirar el dictamen. En fin, mucha carnita hoy, ¿no, Julio? Hoy hay mucha carnita, mucho tema de qué platicar. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arturo, Juan? Un saludo a los que nos acompañan. Y sí, está bueno el día, un juez acaba de liberar a 24 policías de Iguala acusados de desaparecer los estudiantes de la Ayotzinapa, de la normal de Ayotzinapa, así es que vaya jornada. Movidito todo el asunto. Juan Becerra Costa, ¿por qué no empiezas, por favor, sobre el tema que desees? Adelante, por favor, que hay mucha carnita ahorita. Casi yo nomás voy a estar de espectador. Adelante, Juan. No, pues, ¿qué te parece? Pues con el que mencionaba, ¿no? La discusión en el Senado, que ha estado muy movida, como dices, Julio. Vimos ahí que, por un lado, se intentó dilatar la discusión, hubo una moción suspensiva para que no se diera, para que no se discutiera el tema, no prosperó, e inició entonces la discusión, y luego Monreal propuso dar más tiempo y planteó que las comisiones regresen el dictamen para que siga la discusión pública. Dijo que para el bien del país, y pues es el coordinador de la bancada de Morena, no olvidar esto. Y hay quien dice que le está siguiendo la corriente a la oposición para hacer un parlamento abierto. A mí no me parece. Y a su vez la oposición dice que a Morena pues no le alcanzan los votos. Y bueno, ya te lo decía Julio, acaba de confirmar Armenta que recibió el oficio, ¿no?, de comisiones para retirar el dictamen. Y bueno, no sé, en esta discusión vaya que se han escuchado, por un lado, barbaridades. No sé si estén de acuerdo, si ya las oyeron, entre ellas, como era de esperarse, la de la senadora López Rabadán, ¿no? Sí, oye, yo no sabía si clavarme abajo de la cama, esconderme, porque pintó un panorama de un belicismo ya galopante en las calles, bazucas, tanquetas, la represión, muy tremenda el rollo de Kenia López Rabadán, Juan. Tremendo, como dices, Julio, distrae, ¿no? Como siempre, la discusión de donde tiene que estar a través de un discurso pues, de lo más infodémico, que polariza, muy poco abona, un tema que sí tiene que revisarse con lupa. Que si tú decías, ¿no? Dijo que se busca usar granadas, rifles para amenazar a quienes piensan diferente. Y pues no, eso pues, no es así. Ya no estamos en los tiempos de la guerra sucia, los de Calderón, cuando metía a la cárcel a quienes pensaban distinto o ofrecía investigaciones sobre los vínculos con el narco de miembros de su gabinete, ¿no? También se tiene la senadora Ruiz Massieu, ¿no? Cuando le escucho digo, ¿de veras estás en el PRI, reina? O sea, ¿quién dice que, o sea, oíste lo que dijo? Que ella no le puede querer a Morena, ¿no? Sí. Pero está dentro del partido que mató a su papá. ¿Y en eso sí confía? No, bueno, en fin, ahí vamos. Discursos que no más, no, pero algo que sí merece su discusión, no sé ustedes qué opinan, y me parece que es asunto plural e incluso hasta benéfico, es este asunto del texto para una redacción alterna sobre cómo vigilaría el Congreso de la Unión en la supervisión, también en la vigilancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Digo, la cosa estuvo medio rara. En un principio se dijo que este texto no se trabajaba en el Senado, que venía directo de Gobernación. Monreal lo desmintió, dijo que la redacción es suya en colaboración con senadores del PRI. Y por otro lado, bueno, varios senadores de oposición, Mancera entre ellos, dijo que ni siquiera había visto el texto. Pero más allá de estos pasillos, estos chismes pasillos, me parece interesante que se proponga que de manera semestral se convoque al legislativo a través de la comisión bicameral a los secretarios de la Defensa, de la Marina y a las secretarías de seguridad, pues para evaluar el funcionamiento y también la conformación de la Guardia Nacional. Y bueno, un poquito antes de las 11, ¿no? Comenzó la discusión de esta sesión. Y aquí los números, ¿no? Aquí los números me parece que es lo más importante.
Morena tiene ya 61 senadores. El PAN ahora ya tiene 20. El PRI me parece que 13, el Verde 11, el PT tiene 6, el PES tiene 5 y el PRD 4, ¿no? Entonces, por ahí está la cosa. Se necesitan 86 votos. De esa cifra sí la tengo totalmente segura. Si es que a la hora de la votación estuvieran todos los senadores. Por lo que a Morena, de ser así, pues le faltarían, con todos sus aliados, 10, por lo menos. Incluso si todo el PRI votara a favor, algo que no va a suceder, le faltaría, por ahí me decían que 1. Y finalmente lo que vemos ya pues es una especie de vendimia, ¿no? En la que pues mucho va a influir el apretón de tuercas o los ofrecimientos. Y entre todo esto, pues ya vimos que pues el martes del Jaguar por el momento sin rugir, Alito pasó de ser blanco de Morena a blanco de su propio grupo, próximamente exgrupo, en un divorcio de un triángulo amoroso político que estaba destinado a romperse desde el día que se conformó. Y bueno, pues habremos de ver cómo sigue avanzando esto en el Senado, pero pues parece que Morena no tiene los votos, que ahí se está haciendo todo lo posible para conseguirlos, acciones dilatorias. Yo creo que se va a poner aún más interesante, querido Julio. Así es, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este tema del Senado, las diferentes posturas? Y bueno, pues el propio Monreal, que yo lo vi de veras muy teatral en esa alocución también. ¿Quieren tiempo? Les damos tiempo, que se discuta ampliamente, que bueno, pues la propia oposición, de inmediato la propia Ruiz Massieu y Xóchitl Gálvez dijeron, no, pues lo que pasa es que no tienen los votos hoy para la mayoría calificada y quieren prolongar esto. En fin, ¿cómo has visto ese, pues todo ello y una especie de tianguis chiquito de votos también, de tratar de compraventa de votos también por ahí, Arturo Cano? Pues, híjole, hay tantas cosas que comentar de esto que está ocurriendo en el Senado. Comenzaré por una imagen de las que hemos visto en estas horas, la de la Cámara enfocando a los senadores de la oposición al momento en que gritan, no tienen los votos, no tienen los votos. Y el primero que aparece en la imagen es un voto que apenas hace un tiempo era de Morena. Aparece el senador Germán Martínez, el senador michoacano. Por ahí debía dar también Lili Telles, otro voto que era de Morena. Digo, esto si se trata de culpar al traidor de Monreal de que no consigan los votos. Bueno, pues había unos que en el camino ha ido perdiendo y que eran posiciones en el Senado que no fueron otorgadas por Ricardo Monreal, sino por el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y algunos de sus operadores. Tuvieron de adquisición de último momento al senador yucateco Raúl Paz. Sí, Raúl Paz. Que se decidió por el voto útil, visto los números que no les resultan, parece que va a ser un voto inútil, pero pues parece que no les alcanzan, y ese fue el sentido de la intervención de Ricardo Monreal por la mañana, en la que ofreció un mayor tiempo para la discusión, es decir, devolver a comisiones el dictamen que se había aprobado aceleradamente para darle salida el día de hoy en el Pleno. Monreal, por cierto, utilizó o pidió a una senadora que estaba inscrita, de Morena, que estaba inscrita para dar su voto individual, y utilizó el tiempo de esta senadora. Es decir, no se inscribió a la lista de oradores a favor o en contra. Eso también es un dato, creo que significativo. Y con su intervención le da la posibilidad a la oposición de rechazar, de salir a rechazar y a gritar no tienen los votos, y a la senadora Ruiz Massieu la oportunidad de subir a la tribuna. Y pues, ¿para qué nos pide más tiempo? ¿Para qué quiere que discutamos más si ustedes han incumplido sistemáticamente los acuerdos y lo que hemos aprobado en este Senado en referencia a la aprobación de esta reforma que ahora se quiere modificar de 2019? Pues parece ser que no va a haber una votación favorable a esta propuesta, que ha dado lugar además a la intervención de múltiples
actores, como ya reseñabas, con el caso del ahora embajador en España, Quirino Ordaz, pidiendo al senador Mario Zamora votar a favor, o del flamante gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, pidiendo a los senadores de su entidad, destacadamente a Miguel Ángel Osorio Chong, que voten a favor. Pues al parecer, pues además del martes del Jaguar, hizo falta un jueves del pulque y la barbacoa. Pues sí, gracias, Arturo. Alberto Nájar, lo que opines sobre este tema, y estamos por tener la información directa, que la tendremos en unos minutitos. El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, denunció que el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca ordenó a un juez estatal girar 9 órdenes de aprehensión contra él y contra parte de las personas que integrarán su gabinete. Dijo que esto lo hizo el juez de control Miguel Moreno Castillo y recibió las instrucciones para detener al alcalde de Victoria, Eduardo Gataz Báez, el político Carlos Cantú Rosas Villarreal, el dirigente del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, entre otras personas. Ya tendremos en unos minutitos la información puntual. Alberto Nájar, sobre este asunto del Senado y sus discusiones y las posposiciones, si es que se dan, ¿qué opinas, Alberto? Pues mira, yo creo que ya se esperaba que fuera así de intenso este jaloneo desde desde ayer. Estaban ya en la dinámica de la pepena, esa tan tradicional costumbre de la política mexicana, y bueno, lograron atraer al senador Paz del Partido Acción Nacional, el que tú mencionabas, que participó en esa bacanal en Puerto Vallarta, según recuerdo. Sí. No sé si tú mencionabas que él fue el que inventó ese grito de ánimo, Montana. No, parece que fue otra persona, pero ese era el grito distintivo de esa reunión, el ánimo Montana, Alberto. Pues ánimo es de lo que le va a faltar también a este senador, porque pues a cómo van las cosas, parece que no le va a servir de mucho el haberse pasado a las filas de Morena, al menos no por ahora. ¿Cómo no, Alberto? ¿Tú crees que se pasa por este voto? Se pasa porque las encuestas ahora dicen que Morena va a ganar la gubernatura de Yucatán. Y es lo que él quiere. Habría que preguntar, o habría que saber si Mario Delgado le preguntó a la militancia de Morena en Yucatán si quería darle esta cálida recepción al senador Paz, quien fuera pareja sentimental e incluso padre de una hija, un hijo de la dirigente del PAN, Cecilia Patrón. Sí, así es. Es parte de una familia panista de abolengo en Yucatán. Perdón. Que el episodio de Vallarta provocó ese divorcio e impidió que Raúl Paz fuera candidato a presidente municipal de Mérida por el escándalo que se hizo. Pero en fin, Alberto, por favor. No, yo me refería al día de hoy nada más. No, el futuro político, por supuesto, que por algo se pasó para allá. Si no es nada más una situación de su mero interés por el futuro de México, como él argumenta. Yo creo que ahí el tema todavía falta un rato por ver. Yo creo que todavía falta que saquen el cochinito por parte del grupo parlamentario de Morena y empiecen la tarea de convencimiento. Veía yo un tuit de Roberto Madrazo en la mañana que mencionaba más o menos por dónde podría irse, creo yo, de quiénes serían los senadores objetivos de la pepena de Morena. Él menciona en su tuit, dice, senadores del PRI, Manuel Añorbe, Mario Zamora, Verónica Martínez y Carlos Aceves no traicionen a sus electores. Dice Roberto Madrazo, aquí uno de los personajes cuyo adjetivo traidor lo ha acompañado desde hace décadas. Pero en fin, yo creo que esto todavía está por verse. Yo no estoy muy seguro de que se pueda conseguir pronto que se apruebe esta decisión de que se regrese a comisiones el dictamen. Tampoco tengo muy claro hasta dónde podrían ellos en Morena ganar este tiempo que les permita convencer más senadores. Yo creo que esto está todavía muy en pañales, la sesión va para largo. Al final del día siempre queda la posibilidad de que haya alguna especie de decreto de parte del presidente de la República. Así es que por la Guardia Nacional hasta 2028 sí o sí, eso va a ser casi un hecho, no de la forma como hubiera querido Morena, pero bueno, atajos legales siempre hay, y habría que ver los argumentos de los senadores, sobre todo de la oposición, a ver hasta dónde llegan sus
sus desfiguros, como el caso de la senadora Kenia López Rabadán, que, híjole, pues ya mejor que se define a ella sola, ¿no? Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, todo esto que estamos viendo y viviendo hoy tiene trascendencia en sí, desde luego, por la Guardia Nacional y el futuro de la seguridad pública en nuestro país, pero tiene además todas las demás daños o beneficios colaterales, que son pues los pleitos internos entre la gente de los partidos que forman la coalición Va por México, la sociedad civil que ayer estuvo en el Senado con Álvarez y Casa, y ahí estuvo a un lado como el coach, como el impulsor, como el manager del equipo, estuvo Claudio X González, a nombre también de la sociedad civil. En fin, ¿qué otros cambios, qué reacomodos crees que puedan darse a partir de lo que suceda hoy en el Senado o cuando se dé la resolución final? Otro tema, los dos PRIs, el de Alito y el de Osorio Chong. ¿Qué opinas, Juan? Pues qué cambios se darán, los que sean necesarios y convenientes al mismo tiempo. Se tiene que dar esta conjunción y pues me da entre risa y pena, Julio, ver cómo está girando esta rueda de la fortuna y con ella los discursos, también los valores, los principios, pero todo en dirección al beneficio personal, justificando el colectivo, ¿no? Y ejemplo perfecto de ello, pues es el que está ahorita en la boca de todos, ¿no? Es Raúl Paz, quien hasta tuvo ahí que borrar un video en el que repudiaba la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, y hoy, pues ya vimos que se cambia de colores partidistas y con ello de postura. Sí. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención. No. Pero le toca el turno a Juan Becerra Acosta sobre este tema o sobre el que estábamos comentando. Juan, lo que desees, por favor. No, pues complicadísimo lo que estábamos viendo a 10 días de que rinda protesta Américo Villarreal allá en Tamaulipas. Ya veíamos que García Cabeza de Vaca aplicó la operación Tortuga, ¿no? Para dilatar el proceso de entrega-recepción allá en ese estado, que está absolutamente en ruinas en cuanto a las finanzas se refiere, endeudadísimo. No le están pagando al magisterio, a personal que trabaja en distintas dependencias del estado y pues se torna súper complicado este cambio de gobierno en este estado tan azotado por gobernantes corruptos y por el crimen organizado coludidos con ellos, de preocupar enormemente la liberación de estas 8 órdenes de aprehensión por lo señalado por Héctor de Mauleón a través de su columna, una columna que carece absolutamente de cualquier tipo de rigor periodístico, que incluso ya fue desmentida la fuente por el embajador de los Estados Unidos y que tú hace unos minutos ya hablabas sobre una disculpa que no es disculpa de Héctor de Mauleón al respecto. Me parece muy, muy, muy delicado, querido Julio. Vamos a ver cómo evoluciona en el transcurso del día lo de estas órdenes de aprehensión. Sí. Y a ver qué hace Américo. Imagínate que lo detengan. Imagínate, es así, de esos escenarios increíbles. Alberto Nájar, sobre este tema, ¿qué opinas, por favor? Mira, pues del tamaño de la desesperación que exhibe todavía gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el grupo político que lo apadrina, pues es el tamaño de los cadáveres que tienen en el closet o en los closets. Yo creo que ahí debe haber muchísimo de oscuro y de corrupto y de todo lo que gustes y mandes que están tratando de proteger, porque esto no lo veo nada, no se queda nada más en un berrinche o en una cuestión de querer conservar el poder hasta el último minuto. Yo creo que estos están tratando de esconder algo y habrá que revisar lo que dicen las versiones periodísticas no desmentidas de que ya están invirtiendo una buena parte del presupuesto que les queda por administrar en el gobierno de Tamaulipas para comprar trituradoras de papel, porque parece que están destruyendo todo lo que ustedes y mandes de documentos oficiales para no entregarlos al gobierno que va a entrar. Y ojalá que todo se quedara en este amago legal, porque conociendo a la calaña de los personajes que apadrinan a García Cabeza de Vaca, el calderonismo, son capaces de irse a los extremos. No hay que olvidar que fue un sujeto, el jefe de esa secta, el que provocó el mayor baño de sangre en la historia reciente de este país. Así es. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Recordemos que en su momento en Tamaulipas fue ejecutado el candidato del PRI a gobernador
Rodolfo Torre Cantú, que era el virtual ganador a una semana o 10 días también de las elecciones de Tamaulipas, a las que estaba encaminado a ganar por los métodos tradicionales del PRI, es decir, había todo el dinero y todo el respaldo para que él fuera el siguiente gobernador, Rodolfo Torre Cantú, y yendo de la casa de su padre rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria, le salió un comando que en un minuto o menos de un minuto lo sacaron, los arrodillaron y los ejecutaron a él y a otras personas que iban con él a bordo de una camioneta. Entró luego al relevo su hermano Egidio, creo que era el nombre, Egidio Torre Cantú, que vivió atemorizado todo el tiempo en Palacio de Gobierno con su chaleco antibalas y figura meramente decorativa, dejando que gobernara quienes gobiernan, ya han seguido gobernando en Tamaulipas, que son esos factores oscuros que bien sabemos. Arturo, ¿qué opinas pues de lo que nos ha contado? Creo que das en el punto al recordar el asesinato de este candidato a gobernador, que ya era seguro gobernador. Pues sí. Dado los usos y costumbres de aquel momento, porque a lo que nos lleva es a quién manda realmente en esa entidad desde hace tanto tiempo. Y también a otra pregunta, desde que comenzó esta confrontación del gobierno federal con el señor Cabeza de Vaca, ¿ha habido gobernador en Tamaulipas? ¿Ha habido alguien que pueda dedicar su tiempo a la gestión de gobierno, a la supervisión de las obras, a la educación, la salud o todas las tareas que tiene a su cargo un gobierno estatal? ¿O hemos tenido un personaje acosado que se la pasa todo el tiempo pensando en cómo va a evadir la justicia, en cómo se va a fugar en cuanto pierda el fuero que le da su cargo de gobernador? Y asistimos también, por desgracia, pues otra vez a un ejemplo burdo, grosero, miserable del uso político de la justicia, y que lleva el debate público a un tema de creencias, de si alguien le cree a Cabeza de Vaca o le cree a Villarreal, y una guerra de lodo que por desgracia se puede traducir también ya en expresiones de violencia o en expresiones tan crudas como esto de llegar a detener a un gobernador electo sin que por otro lado, y aquí también hace falta notar la responsabilidad de la autoridad electoral del tribunal, que no ha dado su resolución definitiva sobre el caso de la elección de Tamaulipas. Entonces, pues creo que preocupante por donde se le vea, porque lo veo como un foco rojo y como un anticipo de lo que la polarización en la que llevamos ya un buen rato puede profundizarse en la medida que nos acerquemos al cambio político de 2024. Bien, gracias. Supongo, Juan, que tú que eres experto en estos asuntos de televisión y medios electrónicos, que lo peor que puede hacer uno es decir, oigan, en otro canal hay una información interesante, pero ahorita hay algún intercambio de palabras entre el senador Germán Martínez Cázares del Grupo Plural, que llegó a nombre de Morena, haciendo pues señalamientos a Ricardo Monreal, que está en uso de la palabra. Entonces, bueno, pues aquí la verdad es que lo que queremos es que esté informada toda la gente. Ahí está este momento, que es un momento muy peculiar, Juan Becerra Costa, que es lo que estamos viendo y viviendo, de cómo de pronto llegan personajes como Germán Martínez Cázares, que fue del primerísimo círculo de Felipe Calderón, burlón, hiriente con quienes denunciábamos en aquel tiempo el fraude electoral cometido por Calderón Hinojosa, y que luego fue invitado primero a ser fiscal general de la República, no aceptó, sino ahí estaría todavía en todos los 9 años que corresponden a ese cargo, ahí estaría todavía, y aceptó ser senador, y luego fue director del Seguro Social, luego renunció a Morena y ahora está en el Grupo Plural. Pero Juan Becerra Costa, ¿qué esperar pues de como consecuencias de estas batallas políticas y reacomodos en el Senado? Pues justo lo que estábamos hablando antes de este tan puntual reporte desde Tamaulipas, querido Julio, iba a poner un ejemplo del cambio de colores partidistas, de postura, que me llama mucho la atención. Está clarísimo que mencionas, el de Germán Martínez, o el de Lili Telles, ¿no? Que llegó al Senado por el voto masivo por Morena, se cambió de partido y a partir de ahí
ha sido, pues por un lado llamada traidora, ¿no? Por quienes somos afines a la 4T. Y es una de las principales acusaciones que se le han hecho, ¿no? Tránsfuga también. ¿Y qué hizo la oposición? Cuando se movió al PAN Lili Téllez, pues la defendió, y defendió su derecho, el que tiene, a cambiar de partido, y entonces acusó de intolerantes a los de Morena, ¿no? Ahí está, claro. Y está bien. Lo que no está bien, me parece, es cambiar de principios, como Groucho Marx, que decía que si no nos gustaban los suyos, pues que tenía yo otros que nos podía ofrecer. Y ahora que pase, cambia de partido, ¿no? Se va del PAN a Morena, entonces ya la oposición, y ahí entonces sí agarra el discurso que antes reprobó, y lo acusa de traidor, de tránsfuga, de inescrupuloso, de vendido, etc. Y por su parte, desde Morena, se acusa a la oposición ahora de ser intolerante, poco plural, y defiende el derecho de pasar a cambiar de grupo parlamentario. Bueno, no sé, está bien discutir y tener una postura al respecto, pero no me vengan con maromas de que son casos distintos o la que quieran. Al final es lo mismo. O que cuando nuestros adversarios hacen sus movimientos de maroma triple mortal, está mal, pero cuando lo hacemos nosotros está bien, nomás porque nos conviene. Pues no, ¿dónde quedó el no somos iguales? Entonces, y ojo aquí que a la ciudadanía pues ya le han estirado demasiado la liga durante ya demasiados años y ya no se le van estas cosas. Entonces, pues no hay que confiarse en que la oposición está muy mal, pero y es tan mala y tan carente de proyecto que la única opción es Morena. Recordemos lo que pasó en la Ciudad de México en las intermedias el año pasado. Y pues vemos, Julio, como siempre, los trapos salen al aire a ventilarse y hasta los que se llaman independientes muestran de qué lado está su corazoncito. Ya vimos ayer a Álvarez y Casa, el independiente, ¿no? Llevando a Claudio X González al Senado a hacerle, pues ahí terapia matrimonial poligámica, va por México. Sí, y bueno, sí es la política, Julio, así ha sido siempre y seguirá siendo, no hay que ser ingenuos, no. Lo que sí tiene que cambiar es el sentido de las iniciativas y también el interés de la ciudadanía al verse por primera vez ahora en el interés de sus gobernantes, porque no sé si ustedes recuerdan antes de este gobierno que se hablara por parte de la ciudadanía, ¿no? Del ciudadano de a pie con tanto interés de lo que sucedía, por ejemplo, ahora en el legislativo, ¿no? O sea, la gente, los especialistas y las gentes que los afectaba, involucraba directamente, pero la ciudadanía de a pie, pues no. Y somos una ciudadanía mucho más despierta que ya no vamos a estar tragando. Sí, el transfugir, te digo, es parte de la política, pero el cambio de discurso y de principios, así nomás porque nos conviene, ojo con eso. Gracias, Juan. Alberto Nájar, me parece que en un momento crucial de la discusión política, legislativa, ideológica, y que es una buena oportunidad para que los opositores a la 4T presentaran un frente muy importante y se notara un liderazgo y se notaran figuras realmente fuertes en la defensa de esas posiciones, la verdad es que creo que no está caminando. ¿Qué esperar? ¿Qué crees que pueda suceder luego de esta batalla legislativa senatorial? Los resultados sean los que sean, el hecho es cómo queda el PRI, cómo queda el PAN, del PRD ya ni hablar, cómo queda esa oposición. ¿Crees que puedan potenciar su presencia a partir de esta batalla o por el contrario, que llegan otra vez las mismas figuras, los mismos rollos, los mismos personajes de media tabla y con figura ideológica y política más bien desdibujada? Alberto. Híjole, Julio, pues es que a mí me da pena ajena lo que está ocurriendo con la oposición. O sea, de veras que están en una situación bastante complicada. Vemos ahora, por ejemplo, al PRI, que ya no solamente en la Cámara de Diputados, que no solamente aprobó la iniciativa para extender el plazo de la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa hasta por lo menos 2028, sino que ya hablan pues abiertamente de que es necesaria una reforma electoral y de que tiene que hacerse una modificación a las reglas para la contienda política en nuestro país, y con el argumento de que tienen que defender al árbitro de la autoridad electoral, pues ya están diciendo que pues van a empezar esa discusión. El mismo coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, ya dijo que para octubre ya va a estar el debate político sobre este tema. Así es que pues yo veo ahí ya que esa alianza bizarra pues ya se partió, ¿no? Veo forma de que Miguel Ángel Osorio Chong
pueda ser el factor que regrese al PRI, a ese grupo tan extraño, sobre todo si tomamos en cuenta que el mismo Miguel Ángel Osorio Chong dijo hace algunos meses, reconoció básicamente que muchos priistas pues, ya están en Morena, que ha habido una desbandada enorme de cuadros de ese partido político para sumarse al barco que parece enfilarse para ganar la elección de 2024. Y no veo por parte del Partido Acción Nacional alguna figura que pudiera ayudar a concitar alguna alianza que sea más sólida de lo que hasta ahora tienen. Ya hablaron inclusive de acercarse a Movimiento Ciudadano con Dante Delgado Ranauro, quien de inmediato sacó la calculadora, la caja registradora y empezó a hacer sus cuentas para decirles ya cómo va a ser, ¿no? Y tenemos ahí al mismo tiempo pues que el único candidato que más o menos ahí está moviéndose y artificialmente pues es un junior de la política, ¿no? Luis Donaldo Colosio Riojas, que no ha hecho otra cosa más que llevar el apellido de su padre, del malogrado candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta. Entonces no veo yo ahí a la oposición que tenga tiempo para poder orquestar algo más allá de su propuesta, que es lo único que los ha mantenido unidos y que les da una cierta expectativa y respaldo de sectores muy retrógrados del país, que es la promoción de la violencia política, la violencia también a secas y el odio, que es lo único que han hecho, promover la oposición. Y bueno, si tienes ahí ejemplos como esta senadora Lili Telles, a la que insisten en candidatearla, pues no veo para dónde vaya a hacerse. Lo cierto es que si en algún momento el Grupo Monterrey, de los empresarios de aquella ciudad, capital de Nuevo León, van a tener que hacer un balance, un corte de caja, una auditoría, y ver si lo que han invertido en este grupo de partidos políticos les ha sido redituable o salieron con pérdidas. Esa inversión no la pueden deducir de impuestos, ¿eh? Así es que pues a lo mejor ahí van a salir hasta regañados por los patrones. Qué bueno que haces esa observación fiscal y de impuestos y todo para que no se emocionen. Arturo Cano, ¿cómo ves las recomposiciones posibles a partir de la batalla del Senado por la Guardia Nacional? ¿Qué puede suceder con los dos PRIs, Osorio Chong, Alito, con Acción Nacional, que pues ahí sigue adelante, esperando a ver si se hace la alianza o no, si se mantiene en los estados de Coahuila y del Estado de México? En fin, ¿cómo ves esa perspectiva o escenarios de eventuales recomposiciones partidistas, Arturo Cano? Pues creo que la oposición debería tener claro, aunque no ha mostrado el talento para tener clara ninguna cosa, que una derrota de la iniciativa presentada por el PRI, pero en realidad apoyada por el presidente López Obrador, no es necesariamente una victoria opositora. Si esto no pasa, digamos, no lleva necesariamente agua al molino de aquello que nos han tratado de vender desde hace un buen rato como la única posibilidad de vencer a Morena en las urnas, que es la unidad de la oposición. Eso no va más. Y por eso de pronto vemos a las figuras del viejo régimen, ahora personificadas por sus hijos o ellos mismos. Pensaba en esas figuras hace rato que mencionaba nuestro colega de Tamaulipas, el nombre del dirigente del Partido Verde allá, ¿no? Manuel Muñoz Cano, hijo de Manuel Muñoz Rocha, sí, el diputado que desapareció tras el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y del que nunca se volvió a saber. Y lo pensaba también ahora que miraba un mensaje en las redes sociales de quien aspira a ser candidato a la presidencia de esta alianza opositora, Enrique de la Madrid, que como solución mágica a este diferendo del tema de la Guardia Nacional está proponiendo que se nombre al secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, como titular de la Guardia Nacional. Bueno. Digamos, ese es como un poco el tamaño de la oposición y el extravío, ¿no? ¿Qué estamos viendo con en este lance del Senado?
primero, una derrota del PRI de Alito, no de todo el PRI, ¿no? Segundo, creo que se perfila también pues, la imposibilidad de una reforma electoral, porque no va a pasar, así como no pasa esto, y ya envalentonada la oposición en el Senado, pues se ve muy difícil que se logre una reforma electoral. Pero al mismo tiempo, oh paradoja, en este momento de su victoria o una de sus primeras victorias en todo lo que va del sexenio, pues la oposición, no en el discurso, no en la tribuna, sino en corto, cuando hablan con periodistas o entre ellos, pues lo que se ve más bien es resignación, en el sentido de que el 24 lo dan por perdido, ¿no? Y cuando se muestran necesitados de una figura que no representa a nadie más que al dinero de su familia, que es Claudio X González, para tratar de obtener una legitimidad en el Senado y en un debate tan importante para la nación. Y cuando llevan a este personaje a la Cámara de Senadores y lo presentan como el dueño de la señora sociedad civil, pues eso exhibe no fortaleza, sino la debilidad y la pequeñez de una oposición que no está a la altura del reto o de los retos que tenemos por delante en el país. Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿qué sucede con el PRI? ¿Crees que Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo, exsecretario de Gobernación con Peña Nieto, el personaje que disputó hasta el final la candidatura contra José Antonio Meade, la candidatura presidencial 2018, se convertirá en un personaje que sostenga la alianza con el PAN y lo que queda del PRD? Tendrá expedientes oscuros que lo hagan bajarle un poquito a su protagonismo. ¿Cómo ves esos escenarios, Juan Becerra Costa? Lo de expedientes oscuros no lo sé, Julio, si existan como tal los expedientes o si puedan estar en manos de quien los pudiese hacer públicos. Pero de entrada, haber formado parte del gabinete de Enrique Peña Nieto a ese nivel, pues me parece que sería complicado que estuviese con las manos limpias, ¿no? Porque la corrupción en que fue el sexenio de Hidalgo es algo en un país muy corrupto, de gobiernos muy corruptos, sin precedentes. ¿Qué va a pasar con el Partido Revolucionario Institucional? No, tampoco lo sé. Te decía la semana pasada que la debilidad del PRI radica en Alito y la fortaleza de Alito radica en la debilidad del PRI. Y vamos a ver de qué lado se acomoda el pragmatismo en el tricolor, en un tricolor dividido que no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Y mencionaba Arturo con miras a la reforma electoral, que no va a pasar, y me parece que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Habremos de ver primero cómo queda el PRI después de su travesura primorosa que acaba de tener de entrada. Y ya luego, pues, dudo que vaya a haber primor con respecto a la reforma electoral porque deja la misma que afecta a los amigos del PRI y de Alito y también de Osorio Chong. Y bueno, si bien en política no hay amigos, les afecta entonces a ellos mismos, a sus intereses particulares. O sea, ya parece que votarían a favor de una reforma que intente quitarle lo parcial a un árbitro que tendría que ser imparcial y que, al no serlo, los ha beneficiado históricamente. Les ha tapado sus fraudes, sus monederos, sus movidas, sus corruptelas. Pero más importante, pues que está absoluta y frontalmente contra su contrincante, más bien, ¿no? O sea, el Instituto Nacional Electoral está de frente en contra de Morena, porque pues no nos hagamos, el PRI coquetea por pragmatismo igual que Morena, igual que todos, pero no por ello va a jalar a su lado, y a la primera que pueda le va a meter una puñalada por la espalda. Así que votar a favor de la reforma electoral, pues por más que haya broncas conyugales con el PAN y con el PRD, y que se construyan acuerdos para, pues,
no sé, dejar de ser apretado para recibir alguna concesión política, no es algo que yo vea al PRI haciendo, no por lo menos como bloque, como partido. Ya veremos, ¿no?, los chapulinazos, si es que hay más, pero eso ya formaría parte de otra estrategia. Tal vez, y solo tal vez, si se llevara a cabo la redacción de un proyecto conjunto en el que se estire y afloje para ambas partes, ¿no? Pero pues para ello Moreno tendría que otorgar demasiado, porque es demasiado lo que le interesa al PRI, y entonces la iniciativa perdería mucho de aquello que necesita para poder construir un órgano electoral que realmente pueda proteger, fomentar y procurar la democracia en nuestro país. Así que sí, yo veo totalmente lejano de la perspectiva que haya un primor de reforma electoral. Ya veremos, porque aquí ya también estamos acostumbrados a las sorpresas. Así es, así están las cosas. Bueno, la central de noticias MX que dirige nuestro compañero Héctor Raúl González informó que a las 10:26 de esta mañana se avisó y se conoció, se avisó primero y luego hubo la explosión de bombas. Aún no tenemos los datos exactos de cuál es la dimensión de lo que ahí habrá sucedido, pero bombas que a las 10:26, amenaza de bomba y explosión en las instalaciones del campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Luego de esa explosión de bombas caseras en los baños de las facultades de Biología y Artes en esta Universidad Autónoma del Estado de Morelos, todos los estudiantes fueron evacuados de las instalaciones. Terminando esta mesa, vamos a tener la información, actualización de lo de Tamaulipas con Marta Olivia López, nuestra compañera periodista desde Ciudad Victoria, acerca de estas órdenes de aprehensión contra el gobernador electo Américo Villarreal, y tendremos también la información relacionada con esta explosión de bombas caseras en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, Alberto Nájar, pues estamos aquí en indagar qué es lo que puede suceder en esta recomposición partidista. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que el PRI va de nuevo a sobrevivir. O sea, es el campeón de la evolución de las especies y pues va a seguir adelante. No sé si como en la misma estructura ni la forma como llegó a ser, pero va a estar ahí vivito y coleando. El PAN como tal, como el organismo político que nació como una alternativa para millones de personas hace ya varias décadas, ese ya se murió hace mucho tiempo, está ahorita cooptado pues ya ni siquiera por los llamados bárbaros del norte, está cooptado por empresarios, por gente vinculada al narcotráfico, al cartel inmobiliario, en fin, ese partido sí tiene la mala fortuna de haberse dejado comer por su propia ambición y pues de modo ahí está. El ganador, creo yo, es Movimiento Ciudadano, que con Dante Delgado a la cabeza, pues ha sabido sortear, sobrevivir bastante bien a estas huracanes y ha sabido vender carísimo su amor en el momento adecuado, con una promoción muy desvergonzada de candidatos, aprendió de todos, las mañas del PRI, donde militó Dante Delgado, las mañas y la corrupción del Partido Acción Nacional, del que fue aliado, y por supuesto del ejemplo pro empresarial y pro intereses sin escrúpulos del Partido Verde Ecologista, que también creo yo va a seguir como una rémora ahí atado al Movimiento de Regeneración Nacional. A mí lo que me llama la atención es que estamos creo yo, ante el inicio de una nueva clase política, no necesariamente nueva, me refiero a que tenga un origen de hace poquito tiempo, sino que se viste con otra camiseta y que de una u otra forma pues empieza la construcción de un modelo político y educativo, ojo, educativo de país, también muy cercano a lo que el proyecto de la 4T, cualquiera que sea la definición que le quieran dar, pues empieza a perfilar. Y yo creo que el momento decisivo, pues no va a ser el 23 en el Estado de México ni Coahuila, yo creo que va a ser el 2024. Habrá que ver cómo se van a poner los trancazos ahí adentro de Morena. Por lo pronto veo ya dos posiciones allí muy claras que siempre han estado allí. Ya Dan Augusto parece que empieza a replegarse en favor de Claudia Sheinbaum. Y bueno, Marcelo Ebrard, que está también ahí haciendo todos sus esfuerzos y que en algún momento tendrá que tomar la determinación de si sacude o no el respaldo que empiezan a darle, no solamente Ricardo Monreal, sino también muchos de los medios opositores que, ojo,
no hay que perderlo de vista, lo tratan bastante bien, ¿eh? A Ebrard no lo tocan ni con el pétalo de una calumnia. Yo creo que están a la espera de que si es el candidato, creen que con él se van a poder entender. Pero bueno, todo eso que te cuento es como una especie de fotografía como lo veo ahorita, Julio, porque la verdad, como bien dice Juan, pues estamos acostumbrados a las sorpresas, así es que pues al ratito algo nos resulta, a lo mejor Lili Telles se convierte en alguien menos vociferante, no sé, igual la postura como candidata en esa desesperación, en esa idea de que si es Claudia necesitaría una mujer para hacerle contrapeso, ella misma ya se asumió como ese papel, la Juana de Arco de la oposición, en fin. Alberto, gracias. Arturo Cano, independientemente del curso que llevamos con estos temas, déjame decirte que vi un tuit tuyo en el que pusiste de experto en geopolítica a consejero de imagen en una sola lección. Y está la fotografía famosa ya de la selfie que se tomó Marcelo Ebrard con su esposa en los funerales de la reina de Reino Unido. ¿Qué nos dices, además de lo que ya pusiste en ese tuit, Arturo Cano? Bueno, que este tema de la muerte de la reina de Inglaterra dio lugar a muchos equívocos y a muchas cosas chuscas en el país, desde el llanto de la hija de la descendiente del dictador Anastasio Somoza, la señora de baile, hasta esta foto de mal gusto del canciller Ebrard, o un tuit de la jefa de gobierno en el que Claudia Sheinbaum, en el que valoraba a la reina como una gran figura que trascendió de un siglo a otro, y que luego fue borrado, ¿no? Pero en el contexto de lo que estamos discutiendo hoy, pues creo que todo este asunto de la reina tiene que ver con un país de desmemoriados. Ya cuando uno ve ahora en torno al debate del Senado, por ejemplo, las arengas en contra de los senadores de oposición que pueden votar a favor de la iniciativa del PRI, donde los ponen como Judas y los amenazan como que los perseguirán hasta el final de sus días para cobrárselas. Olvidamos que las reformas de Carlos Salinas, por ejemplo, pues fueron aprobadas en una alianza con el PAN y también con la compra o el acuerdo de una buena parte de legisladores que habían surgido de las filas del opositor Frente Democrático Nacional. Aunque quizás solamente quienes leíamos de niños a las columnas de Julio Hernández nos enterábamos, por ejemplo, de asuntos como... ¿Qué pasó, Arturo? Ya me metiste gol gacho, pero bueno. Nos enterábamos o recordamos asuntos como Astillero Picapiedra, me sentí así, Pedro Picapiedra haciendo la columna, así con cincel sobre una roca. Arturo, mandabas por Telex, ¿o no? Sí, yo sí, claro que mandaba por Telex y dictaba por teléfono. Cosas como aquella de una diputada, creo Celia Torres, lanzándole un puño de monedas a Rafael Aguilar Talamante. Sí, claro. O sea, ¿cuántos senadores del FDN no se pasaron al salinismo y aprobaron las reformas? Porque las reformas salinistas modificaron en gran medida el andamiaje de la Constitución. ¿Y a poco Peña Nieto no hizo también pactos, alianzas, rejuegos para lograr la aprobación de sus alianzas? Incluso logró que figuras de la oposición aprobaran con discursos, no solamente con su voto, con discursos a favor, algunas de sus propuestas centrales. ¿O que ya nos olvidamos de Mario Delgado en la tribuna del Senado, hablando bien de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que ahora llama sin ningún disimulo y sin ningún problema, porque piensa que todos somos desmemoriados, la mal llamada reforma educativa? Bueno, en fin, esta es la política que nos ha tocado, no más que ver que Morena reciba a personajes como el senador Paz, pues no nos hace mucho sentido con la promesa de purificación de la vida pública con la que llegó este gobierno. Pero bueno, pues son las exigencias de la realidad política, se dirían.
Gracias, Arturo Cano. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Se nos ha ido el tiempo en esta mesa de periodismo. Debería ser el espacio para los postrecitos, pero no resisto, Juan Becerra Costa, preguntarte qué opinas de esta propuesta del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, que propone castración. Dijo capar. Vamos a capar en San Luis Potosí a los violadores. Y además propuso pena de muerte para los feminicidas. En un discurso muy enérgico, así en un tono, aquí va a haber mano dura y necesitamos mano dura. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa? No, pues absolutamente lamentable, retrógrado, fuera de lugar. ¿Quién lo impulsa? ¿Cómo llega? ¿Cómo se le ocurre en pleno siglo XXI, en una nación que construye un Estado de Derecho, proponer una barbaridad semejante que nos remite al siglo XIX, al siglo XVIII? No, me parece ridículo, ridículo en vez de estar discutiendo temas de derechos humanos, temas progresistas, temas que garanticen derechos a la totalidad de la ciudadanía. Hazme el favor, castrar a quien esté señalado de cometer este delito, penas de muerte. Pues es como los del Verde Ecologista que se reúnen en la Plaza de Toros, ¿no? Nada más que aún más bárbaro, aún más salvaje. No, pues que alguien lo ponga en su lugar. Me parece que por lo pronto la opinión pública lo está haciendo y pues perdió el piso completamente y sacó pues un cobre paleolítico con estas declaraciones, querido Julio. Pues fuera de lugar, totalmente. O sea, ni en Estados Unidos, así te la pongo, que ya viste que eliminan el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ni allá se atreven a hablar de castración, a pesar de que en varios estados sí hay pena de muerte. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, por favor, queda el espacio para un postrecito. Vas a hacer la envidia de los compañeros porque solo va a haber postrecito para ti. Lo que tú nos digas ya en esta parte final, Alberto, por favor. Mira, pues nada, rapidísimo, pues todo parece indicar, según está la sesión en el Senado de la República, que Ricardo Monreal, como todos los gatos, cayó boca arriba, cayó de patas, pues, cayó bastante bien. Bueno, hasta los panistas le echaron flores, o sea, ya me parece que esto ya es como el alucine, ¿no? Pero bueno, pues por lo pronto parece ser que esta iniciativa no se va a votar, se va a ir a la discusión. El Monreal insiste en que él es el adalid del debate y el tiempo y que se le pueden hacer las modificaciones que sean necesarias. Yo no sé si eso realmente le gane votos con quien tendría que ganarle un buen respaldo, que es el presidente de la República, pero bueno, pues por lo menos ya salió como, digamos, con un buen cartel, aplaudido hasta por los críticos del Partido Acción Nacional. Tampoco estoy muy seguro que sea para destacar que personajes como Lili Telles te esté a ti apoyando, pero bueno, vimos hoy mismo la resurrección de este personaje que, pues por lo que veo, va a seguir dando mucha lata. Hasta hace unos días parecía que estaba a punto de estar en el hoyo político y míralo, allá anda de cara al sol. Pues sí, habrá que ver en Palacio Nacional si hubo aplauso o no, que finalmente en la carrera política de Ricardo Monreal, pues también habrá que ver si esos aplausos recibidos hoy en el Senado son parte de una estrategia que así se camina y así la ejecutó Ricardo, o le va a merecer malquerencias mayores a ver si no Ricardo pasa, Monreal. A ver si no lo veremos en el tono de la mañanera. Sí, afortunadamente tenemos ahí de inmediato. Perdón, Alberto, a veces no pasa de los aplausos a una buena aplaudida que vayan a dar ahí. Así es. Bueno, pues Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión en este miércoles 21. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Abrazo a ti, Arturo, Alberto, Adriana y a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos esta tarde. Y nos vemos en 8 días. Sí, señor, y reitero, qué bien te queda esa camiseta, de verdad. Muchas gracias. Además, mucha gente estuvo diciendo qué bien se ve esa camiseta ahí que luce Juan Becerra Costa. Gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan. Un abrazo a todos los que nos acompañaron y compren su bolillo porque estamos en septiembre. Sí, así es. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
Abrazo para todos. Gracias. Bien.